Las flores crecen bajo el sol, un solo cambio, una protección extra que en el canon no existe, algo que cambia toda la historia que conocemos de Naruto. Un cambio durante el examen Chunin que lanza al mundo en una dirección distinta pero al mismo tiempo tan similar. Un efecto mariposa que solo se ampliará por mientras que se expande por la historia que todos conocemos. Capítulo 01. Viaje hija, lo que te voy a contar es algo que nunca le he contado a nadie, no por ser un secreto sino por vergüenza. Ni a tu padre, ni a tus hermanos, ni a las amigas que me vieron sonreír durante décadas como si nada estuviera pasando. Cuando llegues a mi edad, entenderás que hay dos versiones de cada historia, la que contamos en voz alta y la que nos susurramos al espejo cuando nadie nos mira. ¿Y cuál es esta? Esta es la segunda, ¿quieres escucharla? Sí. Supongo que todo inició cuando conocí a su padre, pero eso sería retroceder demasiado en el tiempo, a tiempos mejores. Aunque la verdad era que inició mucho antes de que los edificios se alzaran como hormigueros de cemento por cada rincón de Konoha, antes de que la paz entre las naciones fuera algo más que un susurro en labios de viejos. En aquella época, la palabra paz era incierta. Ahora que lo pienso, debo de conocerlo desde que tengo uso de razón. Desde que éramos niños y nuestros pies diminutos levantaban polvo en el mismo parque de tierra, ese que olía a césped pisoteado y a sudor de tarde. Pero no te confundas ni pienses mal. No éramos amigos, ni mucho menos algo parecido, no todavía. ¿Por qué no? Solo digamos que mamá es una chica muy lista y muy tonta a la vez. Además, no quiero hacerte creer que nuestros destinos estaban atados por un hilo invisible. Ese tipo de afirmación no es ni ha sido nunca mi estilo de justificar lo que hago. Pero para no hacer la historia tan larga ni pequeña, es conveniente que iniciemos cuando era tan solo una genin. Recuerdo que al día siguiente que Naruto saliera de la tienda con ese ramo de rosas, recuerdo, hace 20 años. Plip. Plip. Una paloma torcaz se posó en la ventana. Café claro, manchas negras. Común. Invisible. Formé los sellos antes de pensarlo, jutsu de transferencia de mente, susurré, formando los sellos con los dedos. Ni siquiera lo pensé. Tomé el control del pequeño animal con la misma naturalidad con la que otros respiraban. Siempre me había encantado usar mi técnica familiar para volar por los aires. También era una forma de enterarme de chismes sin que nadie se diera cuenta, de esos que circulaban por los mercados y se susurraban en las esquinas. La información era poder, y volando sobre la aldea, yo era la dueña de todos los secretos. Volar por los cielos con total libertad era una de las mejores sensaciones que alguien podía sentir en su vida. El viento acariciaba las plumas, la gravedad se volvía una sugerencia en lugar de una ley, y el mundo entero se extendía debajo de mí como un tapiz de colores y sombras. Era el motivo por el cual dominaba este jutsu a la perfección, a pesar de las horas de práctica y de los dolores de cabeza que a veces me dejaba. Claro que nunca faltaba el águila u otro depredador aéreo que hiciera la experiencia un infierno, pero eso no le quitaba lo maravilloso de convertirse en ave para poder ver a todas las personas paseando por la aldea como si fuera un hormiguero observado por un niño pequeño sin nada mejor que hacer. Volé sin rumbo fijo, hasta que encontré a Asuma Sensei paseando con Kurenai. Se había vuelto una costumbre en los últimos días. Los dos honins caminando juntos por las calles laterales, alejados de las miradas curiosas, hablando en voz baja. Les seguí por la aldea mientras continuaban con su cita secreta, aunque ellos creían que nadie lo sabía. Eran honins experimentados, por lo que no podía permanecer mucho tiempo en un sitio ni verlos de cerca. Un segundo de más, un aleteo fuera de lugar, y me detectarían. No porque mi técnica fuera mala, sino porque ellos eran demasiado buenos. Recuerda, Ino, me decía a mí misma mientras me posaba en el borde de un tejado cercano. Piensa como un pájaro. Muévete al siguiente lugar antes de que algo parezca sospechoso. Fue en ese momento cuando noté un mechón plateado en las cercanías. Era el sensei del equipo 7, Kakashi, que se encontraba leyendo uno de sus libros una cuadra más adelante, apoyado contra la pared de una tienda de dulces. Si Asuma y Kurenai querían mantener su relación en secreto, sin duda estaban haciendo un mal trabajo al no cambiar de dirección en ningún momento. Iban directo hacia él. Me acerqué un poco más, posándome en la rama de un árbol que daba justo a la calle, y agucé mis oídos de pájaro para escuchar mejor. Oye, ustedes dos hacen una buena pareja, dijo Kakashi, sin levantar la vista de su libro, con ese tono suyo que siempre parecía estar bromeando aunque nadie supiera bien de qué. ¿Están en una cita? Idiota, respondió Kurenai, y su voz sonó más cortante de lo que recordaba. Anko me pidió que le comprara algunos dulces.
Eso es todo. Su mentira me dejó dudando. Era obvio que eran una pareja, y ese sujeto de la máscara se lo había dicho en su cara. Negar ese hecho solo lo confirmaba más. Pero bueno, no era asunto mío. Yo solo estaba allí por los chismes, no para arruinar el romance de nadie. ¿Y tú? Preguntó Asuma, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué haces aquí? ¿También vas a comprar dulces? No, Kakashi cerró el libro y lo guardó en la bolsa de su chaleco. Aunque a veces vengo a comprar algo. Pero hoy estoy esperando a alguien. A Sasuke. Mi corazón dio un vuelco. Sin duda me emocioné al escuchar el nombre de mi Uchiha favorito. Sasuke-kun. Allí, en la misma calle, en cualquier momento aparecería. Podría verlo, quizás incluso hablar con él. Mi mente comenzó a divagar, imaginando escenarios que solo existían en mis sueños de adolescente. Pero entonces, algo en la forma en que Kakashi había pronunciado su nombre me hizo detenerme. Había algo extraño en su tono, algo que no terminaba de cuadrar. Qué raro verte aquí esperando a alguien, dijo Asuma, y cuando pronunció estas palabras, su cuerpo se tensó. Kurenai también. Sus miradas se enfocaron en dos personas vestidas de forma extraña, con capuchas negras adornadas con nubes rojas. No llevaban frentes protectoras visibles, y sus ropas no eran de Konoha. Era obvio que algo no estaba bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el instinto de supervivencia que había aprendido en la academia se activó como un resorte. Pensé en liberar al ave y dar el anuncio de un posible enemigo. No había razón para no sobrereaccionar después de una invasión. La aldea aún estaba en alerta, las heridas de la batalla aún no habían cicatrizado del todo. No podíamos permitirnos otro ataque. Kakashi-sensei, dijo una voz a mis espaldas, y me giré instintivamente con los ojos del ave. Usted siempre llega tarde. Sasuke había llegado en el peor momento posible. Caminaba hacia el grupo con las manos en los bolsillos, su expresión de siempre, esa mezcla de aburrimiento y desdén que tanto le gustaba a las chicas. Yo esperaba que no se quedara atrapado en medio de una gran pelea, que esos sujetos de las capuchas desaparecieran sin causar problemas. Ah, bueno, en ocasiones, empezó Kakashi, pero no pude escuchar más. Algo me empujó a actuar. Tomé vuelo y empecé a seguir a las dos personas encapuchadas que se alejaban calle abajo, moviéndose con una fluidez que no era normal. Asuma-sensei y Kurenai también comenzaron a seguirlos a toda velocidad, sus cuerpos convertidos en sombras que apenas podía distinguir. Si no fuera porque estaba poseyendo el cuerpo de un ave, realmente dudaba que pudiera seguirles el ritmo. Pero entonces, ¿qué? Repentinamente, volví a estar en mi cuarto. El impacto de regresar a mi propio cuerpo me dejó sin aliento, y las paredes familiares de mi habitación me parecieron extrañas después de haber estado en el cielo. Por alguna razón, mi técnica de posesión había fallado. Sudé frío al pensar que la única forma de que eso ocurriera era que alguien hubiera matado al ave. Era obvio. Y lo peor era que estaba segura de que no había sido ninguno de los sensei ni los sujetos que persiguen. Ellos estaban ocupados, no mirando hacia atrás. Alguien más había notado mi presencia. Alguien que no quería testigos. ¿Qué se supone que haga ahora? Me levanté de la cama de un salto, con las piernas aún temblorosas por la súbita desconexión. Fui a mi armario y me cambié rápidamente, poniéndome mi ropa típica de misión. La chaqueta morada, las vendas ajustadas, mi falda y el equipo que considere necesario. No había tiempo para pensar. Salí por la ventana, ignorando la prohibición temporal de saltar por las azoteas. Eso no importaba ahora. Lo que importaba era advertir a alguien. Me dirigí hacia la casa de Shikamaru para reunir al equipo, pero me detuve en medio de la calle al darme cuenta de algo. Realmente no había mucho que pudiéramos hacer los tres. Éramos genis. Ellos eran jonis. Y los que perseguían, no sabía qué eran, pero la forma en que se movían, la manera en que habían desaparecido, no eran enemigos normales. Solo seríamos una molestia, una carga. Los sensei nos tendrían que proteger en lugar de concentrarse en la pelea. Si los sensei ya lo saben, murmuré, apoyándome contra la pared de una tienda cerrada, entonces no tiene caso ir a advertir a las autoridades. ¿Qué se supone que debo hacer? En ese momento, mientras intentaba pensar en qué podía hacer para ayudar, escuché una voz muy molesta y familiar detrás de mí. La reconocí antes de girarme, antes de que mi cerebro tuviera tiempo siquiera de procesar las palabras. Era esa voz que había resonado en los pasillos de la academia durante años, la que siempre llegaba tarde, la que siempre interrumpía las clases con excusas imposibles.
La que se reía más fuerte de lo que debería en los momentos más inapropiados. La voz de Naruto Uzumaki, el payaso de la clase, el chico al que todos habían señalado con el dedo y al que yo misma había ignorado más veces de las que podía contar. Pero no estaba solo. Me vieron al estar a unos pasos de mí, y ambos se detuvieron en seco. El anciano me miró con una curiosidad que me hizo sentir como un insecto bajo una lupa, y Naruto me miró con esa expresión suya que nunca sabía si era sorpresa o simple desconcierto. ¿Naruto? Dije, y la pregunta salió más fuerte de lo que pretendía. Mi voz cortó el aire como un kunai, y por un instante me arrepentí de haber hablado tan alto. Pero verlo allí, en medio de la calle, con ese bulto descomunal a la espalda era demasiado absurdo para procesarlo en silencio. ¿Por qué llevas esa enorme mochila? Era la primera pregunta que se me ocurrió al ver al chico imperativo acercándose con un bulto que parecía más grande que él mismo. La mochila estaba hasta los topes, con cosas asomando por las costuras y parecía pesar más de lo que cualquier persona normal podría cargar. Aunque Naruto no era una persona normal, eso era cierto. El mencionado simplemente sonrió, con esa sonrisa suya que parecía no entender el concepto de las situaciones serias. Era una sonrisa amplia, sincera, que iluminaba su rostro de una forma que a veces me molestaba y a veces, en raras ocasiones, me desarmaba. Antes de decir, con una naturalidad que me dejó sin palabras. Porque voy en una misión. ¿Y quién es esta chica? Preguntó el anciano que venía con el Uzumaki, ignorando por completo mi pregunta. Se tocaba la barbilla mientras me veía, y sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada en una subasta. No era una mirada lasciva, no exactamente. Era algo más clínico, más calculador, como si estuviera midiendo mi peso, mi altura, mi capacidad, mi utilidad. Sus ojos, de un negro profundo que parecía tragarse la luz, se detuvieron en mis piernas, en la forma en que apoyaba el peso sobre mis pies. Sin duda, me estaba analizando con la mirada mientras consideraba algo en su mente. Sentí escalofríos recorriendo mi espalda, desde la nuca hasta la base de la columna, como dedos de hielo deslizándose por mi piel. No me gustaba la forma en que me miraba. Ella es Ino, dijo Naruto, con esa naturalidad suya que a veces confundía con estupidez, como si fuera obvio que todo el mundo debía saber quién era yo. Una compañera de la academia. Excompañera, lo corregí, casi por instinto. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, afilada y cortante, como si aún me importara la diferencia. No había pasado mucho tiempo desde que estábamos en la academia, y era obvio que la gente podía confundirme con una estudiante si no dejaba claro el hecho. Tenía el rostro joven, la piel todavía tersa, el cuerpo aún desarrollándose. Pero yo ya era una kunoichi. Alguien que había completado misiones, que había arriesgado su vida, que había visto cosas que los estudiantes de la academia nunca verían. Pero luego me di cuenta de lo que estaba haciendo y sacudí la cabeza, avergonzada de mí misma por un segundo. No era momento de corregir a un par de idiotas, hay enemigos dentro de la aldea. Ambos reaccionaron al mismo tiempo, con una sincronía que me sorprendió. Sus cabezas se giraron hacia mí como si las moviera un solo hilo invisible, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y alerta que no esperaba de ellos. Naruto, que siempre parecía vivir en su propio mundo, de repente estaba completamente presente. Y el anciano, que un instante antes parecía un viejo cascarrabias, de repente parecía un guerrero. ¿Enemigos? Preguntaron a la vez. Sí, respondí, bajando la voz, aunque no había nadie cerca para escucharnos. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, las ventanas con las persianas bajadas. El pueblo parecía contener la respiración, como si supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Estaba practicando mi jutsu de posesión con un ave cuando noté que nuestros sensei identificaban a dos personas sospechosas. Iban vestidos con capuchas negras y nubes rojas. No eran de Konoha. Ahora mismo deben estar persiguiéndolos. Entonces no deberías preocuparte, dijo el hombre mayor, con una calma que me resultó irritante. Su voz era profunda, segura, como si hubiera visto 1000 batallas y 1000 enemigos. Los Jonin de esta aldea no serían tan fácilmente derrotados. Sin duda ya deben haber miembros del Anbu en camino. Me quedé callada un momento. Tenía razón, y eso me molestaba. Porque yo quería tener razón, quería que mi preocupación fuera válida, quería que alguien me dijera tienes razón, y no, esto es grave, tenemos que hacer algo. Pero no, el viejo me estaba diciendo lo que yo ya sabía en el fondo, pero no quería aceptar. Los sensei eran poderosos. El Anbu era eficiente.
Pero aún así, algo no me cuadraba. Esos encapuchados no habían corrido, no se habían escondido, no habían mostrado ningún signo de prisa. Simplemente, se habían ido. Como si no les importara que los siguieran. Como si supieran que no podrían atraparlos. Bueno, continuó el anciano, girándose como si fuera a marcharse, dándome la espalda con una indiferencia que me hizo hervir la sangre. Si no nos disculpas, tenemos una misión que hacer. Un momento, dije, dando un paso hacia ellos, mi mano extendida como si pudiera detenerlos con el gesto. ¿Puede ir Naruto con usted? Digo, usted no es su sensei asignado. Kakashi Sensei es quien debería. El hombre me miró con fastidio, y su expresión confirmó que había pisado un terreno sospechoso. Sus ojos se entrecierran, y por un instante, solo un instante, vi algo peligroso en ellos. Algo que me recordó que no estaba hablando con un anciano cualquiera. Algo en todo este asunto no olía bien. Su fastidio se disolvió en una sonrisa burlona, como si mi pregunta fuera ridícula, como si yo fuera ridícula por hacerla. Kakashi ya me dio el permiso de llevar al chico conmigo en la misión, dijo, con un tono que no admitía réplicas, que cerraba la puerta a cualquier otra pregunta, así que no te metas en lo que no te importa. No podía combatir ese argumento a menos que fuera a buscar al peliplateado para confirmarlo, así que tuve que aceptarlo. Por si acaso, activé una pequeña técnica de mi clan para guardar la memoria de este momento. Mis dedos formaron los sellos rápidamente, casi sin pensarlo, y sentí como un fragmento de mi chakra se grababa en algún rincón de mi mente, archivando cada detalle. Las palabras, los gestos, las miradas, la forma en que el sol caía sobre sus rostros. Nunca se sabía cuándo podía ser útil tener un registro de algo sospechoso. Y esto, sin duda, era sospechoso. Entonces noté otra vez la enorme mochila que el rubio llevaba a sus espaldas. Era difícil ignorarla cuando con cada paso de Naruto hacía ruido. El anciano también la había notado, a juzgar por la forma en que torció la boca, como si hubiera mordido algo amargo. Sí, yo también pienso que es demasiado para una misión, dijo el viejo, señalando el bulto con la barbilla, con un gesto que era mitad resignación, mitad exasperación, pero intenta meterle algo en la cabeza a este cabeza hueca, a ver si así aprende. Porque yo ya he perdido la esperanza. Oye, Protestó Naruto, apretando las correas de la mochila con una fuerza que hizo crujir la tela. Sus nudillos se blanquearon, y sus mejillas se tiñeron de un rosa que no sabía si era vergüenza o enfado. No hay nada de malo en llevar unas cosas de más. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Por lo menos deberías sellarlo en un pergamino, dije yo, porque no podía evitar opinar, aunque no fuera asunto mío. La mochila era más grande que yo, y la idea de cargar con semejante peso durante una misión me parecía una locura. Pero Naruto era Naruto, y las reglas de la sensatez nunca se habían aplicado a él. No tengo tiempo para esto, dije, girándome para irme. El movimiento fue brusco, casi violento, como si quisiera sacudirme la conversación de encima. Mis sandalias giraron sobre la tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Por lo menos necesito ver si Asuma Sensei está bien. Si algo le ha pasado, no terminé la frase. Cuando en ese momento, sentí una mano tomándome de la ropa. Los dedos del anciano se cerraron alrededor del cuello de mi blusa con una fuerza que me sorprendió, y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera girarme para protestar, me levantó del suelo y me puso en su hombro como si fuera un saco de papas. oye, Grité, golpeando su espalda con los puños. Mis golpes resonaban contra sus omóplatos como contra una pared de piedra, y él ni siquiera se inmutaba. ¿Qué crees que estás haciendo? Suéltame. Evitando que seas una molestia para tu sensei, respondió él, con una calma que me sacaba de quicio. Su voz era tan tranquila, tan segura, como si estuviera hablando del tiempo o de lo caro que estaba el pescado en el mercado. Además, eres una Yamanaka, ¿cierto? Podría usar la ayuda de una Yamanaka para esta misión. Naruto, que había estado observando la escena con una mezcla de confusión y diversión, hizo la pregunta que estaba pensando. ¿De qué hablas, sabio pervertido? Preguntó, y el apelativo me hizo arquear una ceja. Sabio pervertido. No era la primera vez que escuchaba ese nombre, pero no lograba ubicarlo. Bueno, dijo el anciano, ajustándome en el hombro como si fuera un equipaje más, como si yo fuera una mochila que había que reubicar para que no estorbara. Nuestro objetivo puede ser muy vulnerable mentalmente por unos sucesos que pasaron hace muchos años. Tengo un plan para cumplir la misión, pero siempre es bueno tener un plan de reserva. Y una Yamanaka puede ser muy útil para eso. Su clan tiene habilidades que podrían marcar la diferencia.
Al escuchar esto, empecé a golpear y patear con más fuerza, intentando que me soltara. Mis piernas se agitaban en el aire como las de un escarabajo patas arriba, y mis puños llovían sobre su espalda con una furia que solo la impotencia podría generar. Podía tomar un kunai, podía amenazarlo con algo más que mis puños, pero no quería escalar el asunto hasta que fuera necesario. No sabía quién era este hombre, pero si Naruto lo llamaba sabio, si las personas que pasábamos por la calle lo llamaban Jiraiya-sama sin intentar ayudarme, entonces no era un enemigo. Era alguien importante. Ni loca iba a acompañar a Naruto y a este pervertido en una misión. No sabía quién era, no sabía a dónde iban, y no sabía qué querían de mí. La única información que tenía era que había enemigos en la aldea, que mis sensei los estaban persiguiendo, y que este viejo de cabello blanco quería llevarme a algún lugar remoto para usar mis habilidades de clan. No quiero ir. Grité, pataleando en el aire con todas mis fuerzas. Mi voz resonó en la calle vacía, rebotando en las paredes de las casas cerradas, y por un instante temí que alguien saliera a ver qué pasaba. Pero nadie salió. Nadie vino a ayudarme. No puede obligarme a ir con ustedes. En eso te equivocas. Dijo el anciano, sin inmutarse. Su voz seguía siendo tan tranquila como si nada estuviera pasando, como si yo no estuviera pataleando sobre su hombro como una niña malcriada. El consejo de la aldea me dijeron que podía llevarme cualquier shinobi para esta misión, tu clan sin duda se enojará si lo hago, pero al último no pueden hacer nada contra una orden de los consejeros. Además, de esta forma no podrás molestar a tu sensei ni meterte en problemas. Simplemente no podía creer lo que estaba escuchando. Me iban a llevar como si fuera un paquete contra mi voluntad. Seguí pateando y golpeando todo el camino hasta la puerta de salida de Konoha, sin conseguir que el viejo me soltara. Pero él ni se inmutaba. Caminaba con paso firme, como si llevara una adolescente rebelde en el hombro fuera lo más normal del mundo. Jiraiya-sama, dijo una voz a lo lejos, cortando el aire como un cuchillo, debemos preguntar o. Reconocí las voces inmediatamente. Eran los guardias que siempre vigilaban las puertas principales cuando salíamos al bosque en misión. Kotetsu e Izumo, con sus bandanas y sus expresiones de aburrimiento habitual, apoyados contra los postes de madera como si llevaran allí toda la vida. Por un momento, pensé que harían algo para ayudarme. Que intervendrían, que preguntarían qué estaba pasando, que no permitirían que un anciano desconocido se llevara a una kunoichi adolescente en contra de su voluntad. Pero la formalidad con la que se dirigieron a él, Jiraiya-sama, me heló la sangre. No, no, todo está bien, dijo el anciano, con una sonrisa amplia que no me gustó nada. Sus dientes brillaron bajo la luz del sol, y por un instante pareció más joven, más peligroso, más vivo. Díganle a Inoichi que me llevaré a su hija en una misión, que si tiene alguna duda que le pregunte a los consejeros. Dejé de pelear cuando escuché sus palabras. Mis puños se detuvieron a medio golpe, mis piernas dejaron de patalear, y todo mi cuerpo se quedó flácido, colgando de su hombro como un trapo mojado. Sentí como la derrota se instalaba en mi pecho como una piedra fría, pesada, imposible de ignorar. No te preocupes, esta misión será divertida, dijo Naruto, caminando a mi lado con su enorme mochila a cuestas. Se detuvo un momento, y sus ojos azules se encontraron con los míos. Por un instante, solo un instante, vi algo en ellos que no esperaba. No era burla, no era indiferencia. Era algo más cálido, más humano. Seguro tu sensei estará bien. Son honins, ¿no? Saben cuidarse solos. Esas fueron sus últimas palabras. No esperó. Se giró hacia Jiraiya para intentar conseguir más información del viaje, por mientras veía cómo las puertas de entrada a Konoha ya se alejaban. La oportunidad de volver a mi hogar se había ido. Jiraiya me había involucrado en su tonta misión, con las manos vacías y la cabeza llena de preguntas que nadie iba a responder. Me quedé mirando las puertas de Konoha hacerse pequeñas en la distancia. Mi casa estaba allí. Mi florería. Mi equipo. Todo lo que conocía se alejaba mientras yo avanzaba en dirección contraria, colgada del hombro de un viejo pervertido y acompañada por un chico al que apenas conocía. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Algo que no supe nombrar hasta años después. Era la primera vez que estaba fuera de la aldea sin la red de seguridad del clan. Sin mi padre para rescatarme si algo salía mal. Sin mi apellido como escudo. Solo yo. De regreso al presente no importaba cuántas veces lo pensara, fue ese momento el que iniciaba toda la historia, a pesar de lo inverosímil que pareciera a primera vista. Al ser el momento en que todo cambió, en que nuestros destinos se decidieron pero que ninguno nos dimos cuenta.
Supongo que los caminos de la vida realmente son impredecibles. Si alguien me hubiera dicho aquella tarde, que ese cabeza hueca se convertiría en alguien importante para mí, le habría escupido en la cara. Capítulo 03. Enemigos esquivados. Estaba acostada en la cama, boca arriba, aburrida y con la mirada clavada en él. En el tonto globo que tenía en la mano y como no se movía ningún centímetro. ¿Realmente sigues jugando? No estoy jugando, es entrenamiento. Seguía sin saber la razón de haber sido incluida en esta misión, por lo que no estaba obligada a soportar toda la tontería del viejo pervertido, tampoco era como si quisiera que me entrenara al igual que Naruto. Así que solo me quedaba permanecer acostada en la cama por mientras veía lo que estaba haciendo Naruto, lo que no estaría mal si no fuera por el hecho que me molestaba de sobremanera la forma en que ese viejo nos había dejado en la habitación. Solo para irse con aquella mujer fue la de la recepción. No importa lo que diga, sin duda ese viejo es un shinobi terrible, no importa cómo lo miré, solo estás concentrando chakra, nos lo dejaron de tarea diariamente en el último año de la academia. Él no respondió a mi comentario, solo permaneciendo sentado intentando concentrar chakra en sus manos, aparte de la gran cantidad que había logrado reunir, una cantidad ridícula. No había nada inusual en su entrenamiento para volverlo un buen ninja. No me ignores. No te estoy ignorando, solo no veo razón para argumentar sobre esto. Con esa respuesta guardé silencio por unos segundos pareció que yo era la imperativa y menos madura de los dos. Está bien, olvídalo, ¿por qué mejor no conversamos sobre algo más interesante? Este comentario pareció atraer la atención del chico, lo que no era sorprendente conociendo lo fácil que se desconcentraba en la academia, misma razón que le costó tantos regaños de Iruka-sensei. ¿Por qué no me dices lo que te gusta tanto de la frente de Marquesina? Sí. Era raro tocar este tema tan repentinamente, pero probablemente no tuviera otra oportunidad en un buen rato de conocer la respuesta a esta pregunta. No era como si me importara el asunto, aunque si pudiera guiar al niño pequeño enfrente de mí a enamorar a la frentona, sin duda le iba a regresar todas aquellas burlas a Sakura. Él me miró con duda y no lo culpaba, nunca habíamos estado en los mejores términos. Guardó silencio unos segundos antes de contestar. ¿Y por qué te diría eso? ¿Acaso piensas burlarte como siempre? Hey. ¿Qué clase de persona crees que soy? Nunca me reiría de los sentimientos de una persona, tuve que añadir en mi mente en su cara para eliminar esa sensación de mentir. Pero tampoco eres del tipo sensible. ¿A quién le dices insensible? Soy mucho más sensible que Sakura y por mucho. Terminé levantándome de la cama para enfrentar al bruto que me estaba insultando, el cual se olvidó de su entrenamiento para confrontarme. Justo en ese momento, antes que pudiéramos decir algo más, alguien tocó la puerta. Instintivamente saqué el kunai de su funda, por mientras que Naruto me miró extrañado haciendo que le devolviera la misma mirada. No era Shikamaru, pero sabía que había algo mal en esta situación. Recién habíamos ocupado el cuarto, por lo que no podían ser empleados buscando limpiarlo. El viejo pervertido no pudo volver tan pronto, así que solo podía ser un enemigo al no haber ninguna razón para que alguien llamara a la puerta. Tal vez estoy siendo paranoica, ¿no estamos en una misión de verdad, o sí? No quería tentar mi suerte abriendo la puerta directamente, por lo que acerqué mi boca al oído de Naruto para ordenarle en voz baja, haz un clon y sígueme. No dudé en saltar por la ventana por mientras que el clon iba a contestar la puerta. Ambos saltamos de pared en pared hasta llegar a la calle, en donde entramos a un restaurante cercano que se encontraba en el edificio de enfrente. Ni siquiera nos habíamos sentado cuando una explosión se escuchó proveniente del piso en donde habíamos estado hace unos momentos. El corazón me latía en la garganta. No era la primera vez que escapaba de un enemigo, pero sí la primera que lo hacía sin mi equipo, sin mi sensei, sin nadie que me dijera qué hacer. Solo estábamos Naruto y yo. Mis manos temblaban cuando nos sentamos en el restaurante. No por miedo, sino por esa adrenalina que recorre el cuerpo después de un peligro real, cuando todavía no te has convencido de que estás a salvo. Estaba lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿Qué fue eso? La pregunta de Naruto me sacó de mis pensamientos, no pudiendo darle una explicación exacta por el momento. Realmente nos había salvado gracias a una de mis corazonadas. Preguntándome qué clase de misión nos había traído el viejo pervertido. Ya que un ataque enemigo, claro, era fácilmente una misión COB, no lo sé, pero es mejor que no volvamos en algún tiempo. Hola, mi nombre es Ana, seré su mesera por el día de hoy. ¿Hay algo que les antoje?
La voz cálida y amistosa de la mesera sin duda contrastaba mucho de la situación en la que estábamos, así que tomé el menú que nos estaban entregando para ver los platillos que había. No quería llamar la atención de nadie por negarme a ordenar algo. Llamando mi atención el combo de carne asada, principalmente porque tenía carne asada como platillo principal. ¿Tienen ramen? Lo sentimos, no tenemos nada de ramen en el menú. La mesera no pareció darle importancia a la pregunta, pero me desesperó. No había forma que pidiera un plato tan insípido, solo era sopa caliente. En especial cuando podía oler todos los demás platillos en el aire. Tráiganos este combo. Pero... nada de peros, dije antes de devolver los menús a la mesera, que tomó mi orden yendo a la cocina, mientras dirigía mi mirada hacia el edificio en donde estaba nuestra habitación. Esperando que pasara algo e ignorando la mirada de fastidio del rubio a mi lado, lo que era más fácil de decir que hacer. Así que esto es lo que debe sentir Sakura al tenerlo como compañero. Si no dejas de verme así, te juro que usaré mi kunai contra tus ojos. ¿Por qué elegiste por mí? Yo quería ramen, estoy seguro que había un lugar cerca de aquí. No hay, no seas un niño chiquito y come al diferente para variar. Además que solo yo podía forzar sus caprichos sobre otros, así que él pagaría la mitad de ese banquete de carne de cerdo, eso no estaba en discusión. Para ser honesta, no fue la mejor carne que hubiera probado, estaba bien pero nada más que eso, aunque exageraba mi expresión facial para hacer creer a Naruto que estaba exquisito. Nunca, incluso hoy en día, admitiría que me equivoqué y que era mejor buscar algo mejor en el menú o en otro lugar. Pero el ramen es la mejor comida que hay. Querías decir, que es la carne asada, después de todo es perfecta para desayuno, comida y cena. Ramen. Carne asada. Debimos estar ahí por una hora o hora y media, pocos enemigos atacan un lugar con gente, así que solo debíamos permanecer allí hasta que Jiraiya nos encontrara o hasta que nos corrieran. No fue hasta que nuestro compañero de viaje de pelo blanco entró en el restaurante, que dejamos de discutir sobre el lugar que el ramen debería tener entre todos los platillos. Él lo consideraba como el mejor platillo, mientras que yo lo consideraba basura comestible. Claro que Jiraiya no estaba feliz de haber tenido que buscarnos por todas partes. ¿En serio? Pudieron dejar una nota en el cuarto, esta misión es importante y no pueden perder el tiempo en una cita. Claro que protesté por su hipocresía, nos dejaba y ahora nos regañaba. Primero que nada, esto no es una cita y en segundo lugar, lo dice el hombre que nos abandonó para irse con una pierna fácil. Ey, baja la voz, no me gusta cómo las meseras me están mirando. Cuando escuche esto mire hacia la dirección hacia donde estaban mirando, viendo un montón de meseras inmóviles, viendo en nuestra dirección. Sonreí al darme cuenta de esto. Jiraiya notó esto y pudo leer mis pensamientos, era la palabra de una chica joven y bella contra un hombre mayor como él. Escucha, sé lo que estás pensando niña, pero tengo una reputación que cuidar, ¿qué te parece si hablamos de esto en otro lugar? ¿Qué es lo que ofrece? Mujer te irás que ser, bueno, ¿qué te parece si te entreno como a Naruto? Dijo sacando un globo de agua para ponerlo en mi mano. Simplemente deje caer el globo al suelo y pregunte, ¿y yo para qué quiero aprender ese jutsus? Es un poderoso jutsus, sin dudas sorprenderás a todos cuando lo domines. Cuando dijo esto me iba a negar, pero él extendió su brazo para formar un jutsu, que tenía una forma de esfera, sorprendiéndome junto a Naruto. ¿Qué te parece? Te lo enseño, pero a cambio no me vas a meter en problemas durante todo este viaje. Está bien, solo le advierto, nada de amiguitas enfrente de mí. Supongo que será lo mejor para todos. Si hablas de más con nuestro objetivo, puede medio matarme. Otra vez. Mire a Naruto en ese momento, ambos nos estábamos preguntando de quién estaba hablando, y si era una buena idea acompañar al viejo pervertido. Terminamos por pagar y salir a la calle, en donde pudimos ver el gran agujero que había en la habitación que habíamos rentado. Pregúntanos por lo sucedido, pero el Jiraiya solo dijo que no era importante y que teníamos que continuar el camino. Así que regresamos a la habitación por un momento para recoger nuestras cosas. Estaba intacto a diferencia del pasillo que está hecho ruinas, dejándonos ver dónde había tomado lugar la batalla. Encontramos al clon de Naruto en el departamento comiendo un ramen instantáneo, lo que en cierta medida me dio la sensación de haber perdido nuestra pequeña discusión. Pero ninguno de los dos no habíamos dado cuenta de la gravedad de la situación. Poco podíamos haber imaginado en ese entonces, el verdadero nivel de los enemigos que habíamos esquivado ese día.
Había dejado todos esos temas atrás para cuando salíamos de esa aldea, pero Naruto parecía no dejar lo que el viejo pervertido había mencionado, preguntando lo que no había tenido el valor de preguntar. «Hey viejo pervertido, ¿a todo esto quién es esta persona que vamos a buscar?» «Su nombre es Tsunade». Fue en ese momento que abrí los ojos totalmente solo con escuchar el nombre. Claro que el rubio a mi lado no reaccionó de la misma forma, probablemente no sabía de quién estaba hablando. Quería regañarlo, pero me había tomado unas horas darme cuenta que Jiraiya era uno de los legendarios Sanins, aunque nadie me podía culpar. Tiene mi edad, algo molesta si te soy honesto. ¿Eso es todo? Claro que no, puedo decir miles de cosas sobre ella, pero nada la describe mejor que su sobrenombre. Claro que podía decir miles de cosas. Los rumores decían que él siempre estuvo enamorado de su compañera Tsunade, pero que ésta nunca le hizo caso. Incluso después del prometido de esta muriera, él nunca pudo tomar ningún rincón en su corazón. Lo que me daba pena por el hombre enfrente de mí, pero al haber tratado con él por los últimos 2 días, realmente podía entender a su compañera. Aunque no pude evitar preguntar cuando Jiraiya hizo una pausa, la cosa que era obvio que quería que preguntáramos, así que lo hice dándole lo que quería. ¿Y cómo le dicen? Haciendo una pose ridícula contestó y sonriendo como idiota, dijo, la legendaria perdedora. Luego se pregunta por qué nunca le hizo caso. Él perdió su pose de inmediato al escuchar esto. ¿De dónde vino eso, niñita? No me digas que esos tontos rumores aún siguen circulando. ¿De qué hablas, Sino? Naruto preguntó viéndome con curiosidad. Él está en la misma situación con Tsunade, que tú con Sakura. Capítulo 4. El sabio, los adolescentes y la cartera vacía. El sol brillaba con fuerza cuando llegamos a la cima de la colina que dominaba el valle. Días de viaje y dormir en la intemperie por fin parecían acabarse, lo que era un alivio para mí porque realmente necesitaba un baño. Esos dos podían evitar bañarse por uno y no sentir nada. Yo necesitaba un baño caliente y un cuarto con clima para poder dormir a gusto. Era la heredera de un clan después de todo. No estaba dispuesta a sufrir de esa forma sin que sea necesario. Así que sonreía, al ver frente a nosotros, una ciudad bulliciosa se extendía hasta donde alcanzaba la vista. ¡Wow! Exclamó Naruto, apoyándose en el barandal de madera. Miren cuánta gente. Este es el pueblo, dijo Jiraiya con calma. Nos quedaremos aquí por ahora, será un descanso antes de que empiece el entrenamiento de verdad. Hasta que el festival termine quédense aquí y diviértanse. En ese momento él se dirigió enfrente de nosotros, viéndome a los ojos y diciendo, no necesito recordarte que es peligroso usar tu apellido fuera de la aldea. Tu clan ya debió de instruirte en ese tema, en especial por tu posición en el mismo. Así que evita hacer lo obvio para cualquiera, en especial porque es nuestro plan B. Si nuestro blanco sabe que eres una Yamanaka, realmente va a estar al pendiente de cualquier excursión a su mente. Al decir esto dirigió su mirada al siguiente en la lista, Naruto, quien no podía contener su emoción. Pero antes de dejarlo ir, levantó un dedo, adoptando su pose de maestro. Escucha bien, Naruto. Existen los 3 pecados que un shinobi debe evitar a toda costa. Son 3 vicios de los que debes mantenerte alejado: el alcohol, las mujeres y el dinero. Naruto puso los ojos en blanco y suspiró, mientras que yo aguantaba mis ganas por golpearlo. ¿Cómo se atreve a decir algo así después de lo ocurrido en el viaje? El rubio a mi lado solo dijo, ¿eso es todo? No me interesa nada de eso. No bebo, no entiendo qué le ven a las mujeres y no tengo dinero. ¿En serio? ¿Realmente pudiste dar una mejor respuesta? Realmente son maestro y alumno. Idiota. Gritó Jiraiya, golpeándole la cabeza, no digas tonterías sobre el dinero, lo desperdiciarás todo en unos segundos. El poder del dinero es algo muy peligroso. Ya arruinó la vida de ella, la mujer que buscamos. No te preocupes, yo cuidaré tus ahorros por ti para que no los malgastes. Naruto, aunque sospechaba, le entregó su monedero de ranita. Jiraiya se despidió con una sonrisa extraña. Realmente dudaba lo que veía. Jiraiya estaba actuando como un adulto responsable, suponía que siempre había una primera vez para todo. Ustedes dos, aún tienen mucho que ver. Vayan a divertirse, tomen algo de dinero. Pero este es dinero de Naruto. No te preocupes, luego se lo regresas. Mire al chico junto a mí, quien está sonriendo y aceptando hacer el préstamo que Jiraiya había sugerido, así que los tome suponiendo que podría pagarlo al volver a la aldea. Naruto se lanzó a la aventura bajando rápidamente por las escaleras, por lo que tuve que perseguirlo para evitar separarnos. Ya habíamos sido atacados, así que no podíamos ir por ahí totalmente solos.
Bajar esas escaleras realmente fue una prueba de resistencia para mí, pero él parecía totalmente bien e inclusive más energizado al ver todos los puestos callejeros que había por visitar. Caminamos entonces sin rumbo por mientras que veíamos todo lo que tenía por ofrecer esa ciudad. Nada me atraía la atención hasta que pasé por unos puestos de comida callejera, cuando vi a la chica que me recordaba a Hinata no tanto por su apariencia sino por su forma de ser. Ella estaba echando miradas codiciosas a cada puesto de comida, unas brochetas de carne que parecían deliciosas. Ella miró a un lugar que vendía brochetas, no eran muy caras pero sin duda costaba un poco más del promedio. Un momento después, un cliente se acercó, se rió con el dependiente y luego compró 3 brochetas. Alejándose por mientras que se reunía con un grupo de amigos, eran un número igual de chicos y chicas, así que probablemente el chico estaba en una cita en grupo. Eso pareció ayudarla a decidirse a la chica. Por lo que se dirigió al puesto y compró 3, igual que el último cliente, me dio la impresión de que nunca había ordenado comida callejera antes. Me preguntó si no trae el dinero. Pensé en comenzar una plática para saber más de la ciudad. Descarté esa idea de inmediato, no era lo suficientemente generosa para malgastar dinero que no era mío de esa forma, además que otra chica de pelo castaño, pero que me recordaba a Sakura, llegó para hablar con la chica tímida, para llevársela con dirección desconocida con el resto del grupo. Haciendo que me riera, al darme cuenta que sin importar en dónde esté, la relación de las personas extrovertidas con las introvertidas seguía siendo la misma. Al igual como describen los pergaminos sobre la mente humana que mi padre me obligaba a leer. Cuando finalmente volteé a la dirección en donde estaba Naruto, me sorprendí que este me pasara una brocheta sin decir nada y comiendo unos takoyakis, sintiéndome algo avergonzada porque debió pensar que estaba viendo las brochetas con hambre. No dije nada y simplemente acepté la comida que me estaba ofreciendo. Entonces continuamos caminando por los puestos jugando uno que otro juego, que por alguna razón siempre perdía cuando estaba a punto de ganar, haciéndome creer que tenían algún truco. También compramos más comida y unas máscaras, era difícil resistirse a los maravillosos olores que provenían de los diversos puestos, haciéndome recordar todas aquellas veces que había ido a festivales con mis amigas. De pronto, mientras caminaba entre la multitud con una máscara puesta, Naruto se detuvo repentinamente haciéndome chocar, tropezó con su propia sandalias. Pensé por un momento. Pero luego noté que tenía algo en la mano, que estaba viendo con mucho detenimiento. ¡Oh! Gritó mientras caía al suelo, haciendo que me apresurara a ver qué había sido la causa de tanto escándalo. Lo que se había encontrado era un pequeño libro, la cartilla bancaria de Jiraiya. Naruto, movido por la curiosidad, la abrió. Sus ojos casi se salen de sus órbitas al ver la cifra, eso había sido la causa de su reacción, la cual hubiera imitado si no fuera porque esa cantidad era un 90% de lo que mi clan manejaba. Pero seguía siendo sorprendente que un solo hombre manejara la misma cantidad que un clan completo. Ceros. Y tiene un montón de ellos. Exclamó Naruto, sudando frío, ese viejo bastardo. Es rico. Puede comprar lo que quiera con esto. Mientras Naruto revisaba su propio presupuesto que estaba casi en blanco, con las últimas monedas que le quedaban, yo buscaba en las cercanías a Jiraiya. Si habíamos encontrado su cartilla bancaria, era obvio que debía estar cerca, pero por más que buscaba no podía verlo en las cercanías. Mientras yo continuaba haciendo esto, Naruto se acercó a un puesto de calamares, los mismos que habíamos discutido comprar solo unos momentos antes. Oiga, señor. Deme uno de esos calamares cortados en piezas. Pidió Naruto con hambre. Claro. Te daré uno pequeño gratis, elige el que quieras. Respondió el vendedor. Con unas brochetas de calamar en cada mano, caminábamos buscando al viejo pervertido entre los puestos, hasta que escuchamos una voz demasiado familiar, una risa ruidosa y obscena que venía de un local cercano. Naruto asomó la cabeza por mientras que yo esperaba su confirmación, viendo cómo la vena de su frente iba a explotar de un momento a otro. Así que me asomé para ver que allí estaba Jiraiya, recostado cómodamente en un sillón, con una copa de sake en la mano y rodeado de 2 mujeres hermosas que se reían de sus chistes malos. Por lo que decidí que esa noche él tendría las peores pesadillas que pudiera imaginar, incluso un ninja de élite como él sería vulnerable a los jutsus de mi clan, al estar dormido. ¡Kia! ¡Qué jovencitas tan agradables son ustedes! Decía el sabio pervertido mientras que pasaba su mano por la parte posterior de una de las chicas, ignorando el hecho que lo estábamos viendo. Naruto entró al lugar temblando de furia. Jiraiya, al verlo, solo levantó la mano despreocupadamente. Oh, Naruto, y no.
¿Cómo te fue en su cita? Tú eres el que está en problemas por romper las reglas. Rugió Naruto antes que dijera algo, así que decidí dejarle este enfrentamiento a él. ¿Para qué me hablas de los 3 vicios si te los estás saltando todos? ¿Y qué pasó con mis ahorros? Usaste mi dinero para esto. En ese momento vi la cartera de ranita que el viejo pervertido le había confiscado totalmente vacía, haciéndome entender que yo era la única responsable en todo este viaje. En medio de sus gritos y manoteos, un pedazo de calamar salió volando de la brocheta de Naruto. Slip. Splash. El trozo de comida aterrizó con un sonido húmedo justo en la espalda de un hombre calvo que vestía un traje blanco impecable. Naruto se quedó helado por mientras que no sabía cómo reaccionar. El hombre se giró lentamente, con una vena marcada en la sien y una expresión asesina. «Mira lo que hiciste», gritó el acompañante del hombre. «¿Qué vas a hacer al respecto, estúpido mocoso?». El hombre del traje rugió. «Ese traje vale 100,000 rios. Es ropa de diseñador. Me vas a compensar ahora mismo. Págame los 100,000. Naruto retrocedió asustado, viendo cómo el tipo se volvía cada vez más agresivo, por mientras que yo intentaba sacar mi kunai para tener que pelear. Incluso si esa cosa cuesta tanto, sigue pareciendo bastante barata, murmuró Naruto para sí mismo, empeorando las cosas. Realmente eran maestro y alumno. ¿Qué dijiste, bastardo? El hombre se lanzó hacia adelante. Te mostraré lo que es el verdadero dolor. Miré a Jiraiya buscando ayuda, dándome cuenta que este día de festival se había convertido en un campo de batalla por culpa de un calamar y un maestro irresponsable. Entonces el hombre dio un paso al frente, apretando los puños. Justo cuando iban a ponerle las manos encima a Naruto, una figura se interpuso con una velocidad aterradora. Jiraiya, que hasta hace un segundo parecía un viejo borracho y distraído, se movió como un relámpago. «Escucha bien, Naruto», dijo Jiraiya con una voz profunda y calmada que detuvo el tiempo. «Presten ambos mucha atención, porque voy a mostrarte el jutsu que vas a aprender». Jiraiya extendió la palma de su mano derecha. De repente, el aire comenzó a arremolinarse de forma violenta, como nos había mostrado brevemente en el restaurante. Entonces abrí los ojos de par en par, viendo como una esfera de energía pura y caótica comenzaba a formarse en la mano de su maestro. «Mira con cuidado», advirtió Jiraiya. Sin previo aviso, Jiraiya impactó la esfera directamente en el estómago. El sonido fue ensordecedor. No hubo una explosión de fuego, sino una fuerza de rotación masiva que lanzó al villano por los aires, haciéndolo girar como un trompo descontrolado hasta que se estrelló contra un puesto de globos de agua, destruyéndolo por completo. Naruto se quedó de piedra. No solté el kunai que tenía en las manos. Nadie podía creer lo que había pasado. Los ojos del chico brillaban con una mezcla de miedo y admiración total. ¡Qué increíble!», exclamó con una sonrisa dibujada en el rostro. «Ese jutsu es asombroso. ¿Realmente le piensa enseñar eso a Naruto? ¿Qué digo, piensa enseñarme eso a mí? Es demasiado peligroso». ¿Qué fue lo que hiciste?», balbuceó el acompañante del hombre que había salido volando, sin entender cómo un viejo lo había vencido tan fácilmente. Jiraiya, recuperando su tono despreocupado, comenzó a recoger los globos de agua que habían sobrevivido al impacto. «Ustedes son débiles, ¿saben?», dijo Jiraiya mientras los metía en una bolsa. «Me llevaré estos globos como tarifa de victoria». «Lamento lo de tu carrito, viejo», añadió dirigiéndose al dueño del puesto, «pero aquí tienes el pago por los daños y por todos los globos». Entonces Jiraiya comenzó a caminar hacia la salida del pueblo, volviendo a su semblante de mentor serio. «Naruto. Ino. Vámonos de aquí», ordenó sin mirar atrás. «Es hora de empezar sus entrenamientos». Naruto apretó el puño, sintiendo una chispa de determinación nueva en su pecho. Por mi parte estaba aterrada de aprender algo así, pero no era como pudiera negarme. Si lograba aprender, si lograba dominar esa técnica, la próxima vez que me enfrentara a Sakura sin duda ganaría. ¿Sí?, gritó con entusiasmo mi acompañante, mientras que yo simplemente asentí con la cabeza, corriendo para alcanzar al hombre que a pesar de sus vicios, acababa de mostrarle el camino hacia un nuevo nivel de fuerza. Capítulo 5. Un sueño. Pasamos varios días buscando a la legendaria Sanini haciendo todo tipo de actividades, aunque recuerdo más el día en que la encontramos, ya que recuerdo recordar con una sensación cálida justo al lado mío.
Esa noche en particular había sido especialmente fría y sujetar esa fuente de calor sin duda era agradable, olía algo raro pero nada que me desagradara, sino que incluso me gustaba el olor, debí darme cuenta con solo esas dos cosas, pero estaba algo atontada esa madrugada. Aunque estaba más ocupada con el sueño que estaba teniendo, recordando los sucesos de la invasión. Tócalo. Una pequeña esfera de luz flotaba frente a mí, suspendida en el aire como una burbuja de jabón atrapada en un rayo de sol. Era diminuta, casi frágil, y sin embargo emitía un fulgor blanco que llenaba cada rincón de mi campo visual. Así que, sin pensarlo, extendí mi mano. La punta de mis dedos rozó su superficie cálida, y en ese instante la bola de luz se expandió rápidamente, desplegándose como un pétalo de flor gigante hasta transformarse en mi habitación. Aunque obviamente no lo era. Había cambiado esas cortinas de flores secas hacía unos meses por unas de lino gris, y había terminado hace mucho el libro que ahora reposaba en la mesita de noche, con el lomo marcado por el uso. Sin duda, aquel debía ser mi cuarto de hace unos años. Realmente no esperé que necesitaras este jutsu tan pronto, dijo una voz conocida, grave y cansada, como si llevara siglos esperando en ese umbral. Mi vista fue atraída por la misma voz que había salido de la esfera. Me giré hacia la puerta, y allí estaba una figura familiar apoyada en el marco, con los brazos cruzados y una cara de fastidio que conocía demasiado bien. ¿Papá? Pregunté, y mi propia voz sonó más pequeña de lo que recordaba. Él no perdió el tiempo. En un movimiento rápido se acercó y me dio un pequeño golpe leve en la cabeza. No me produjo ningún dolor, porque aquel lugar no era real, pero de alguna forma podía sentir la reprimenda. Era como si su decepción tuviera peso, como si su mirada de desaprobación fuera un puño cerrado apretándose alrededor de mi estómago. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Te lo dije, ¿no es cierto? ¿O realmente esperé demasiado de mi hija? Negó con la cabeza, y por un instante vi sombras de cansancio en sus ojos. ¿Sabes? No importa. No es el momento para discutir esto. Si algo activó mi genjutsu de protección, es obvio que estás en peligro. Así que dispersa el genjutsu en el que te metieron. ¿Qué? Pero estaba viendo los exámenes Shin. Era obvio que sería difícil para cualquiera meter a una persona en una ilusión mientras estaba rodeada de tanta gente. Además, no podía pensar en ninguna razón para meterme en un genjutsu en primer lugar. ¿Quién querría atraparme a mí? ¿Y para qué? ¿No me escuchaste? Mi padre dio un paso al frente, y el aire pareció volverse más denso. Estás en peligro. Libérate de este genjutsu ahora. Mi padre podía ser aterrador, especialmente cuando se ponía serio. Su voz retumbó entre las paredes falsas de aquella habitación inventada, y no hubo espacio para la réplica. Inmediatamente, empecé a direccionar chakra en mi mente, concentrándome en las grietas de aquella realidad prestada, buscando los hilos sueltos que me permitieran romper el genjutsu. Simplemente contesté con un fuerte sí, antes de que todo se volviera blanco. En cierta manera, sentí pena por aquella representación mental de mi padre. Sabía que liberarme de este genjutsu también lo destruiría a él. Lo borraría como si nunca hubiera existido, dejándolo reducido a cenizas de recuerdo en algún rincón olvidado de mi memoria. Me pregunté, mientras el blanco se hacía más intenso, ¿cómo sería saber que tu único propósito de ser creado es morir momentos después de que te activan? Si él lo sabía. Si esa versión de mi padre, hecha de chakra y de buenas intenciones, era consciente de su propia condena. Preferí no pensar en la respuesta. La primera sensación que sentí al volver fue el peso de mi cuerpo aliviándose lentamente, mientras los músculos de mis piernas y brazos empezaban a reaccionar como si recordaran cómo funcionar después de un largo letargo. Era similar a cuando una persona se despierta después de haber dormido profundamente, pero sin el desconcierto que viene con recuperar la conciencia. Pude notar rápidamente a todas las demás personas a mi alrededor. Estaban dormidas, con las cabezas inclinadas hacia adelante o hacia los costados, algunas con los ojos parcialmente abiertos, todas atrapadas en la misma telaraña ilusoria. Y a lo lejos, llegaban sonidos de lucha. Choques de metal. Gritos ahogados. Explosiones de chakra que hacían vibrar el suelo bajo mis pies. Diablos, pensé mientras me incorporaba con cuidado. Mi padre no me dejaría olvidar que su sobrepreocupación me salvó de quedar atrapada en un genjutsu. Me lo recordaría durante semanas, quizás meses. Lo usaría como excusa para colmarme de consejos no pedidos y de miradas de te lo dije. Pero al menos estaría viva para escucharlos. Inmediatamente recordé que no estaba sola.
Volteé la cabeza hacia el asiento de al lado, donde Sakura había estado justo a mi lado momentos antes de caer en aquella ilusión colectiva. Pero su figura estaba ausente. El asiento vacío. La madera aún conservaba el calor de su cuerpo, pero ella no estaba. Parte de mí se preocupó por su seguridad, a pesar de todo, era mi amiga, y otra parte se sintió molesta ante la posibilidad de que se hubiera librado del genjutsu antes que yo. Más porque ni siquiera había tenido la amabilidad de liberarme a mí también. Lo que era una locura, considerando las feroces luchas que se escuchaban en la distancia. No era una sola lucha, sino múltiples combates dispersos alrededor de la aldea. El ruido llegaba de todas direcciones. Desde el centro comercial, desde la torre de locaje, desde el bosque de entrenamiento. No entendía cómo podía dejar a una aliada incapacitada en un momento como ese. Aquí vamos, dijo una voz a mi espalda. Volteé inmediatamente al escuchar la voz de mi rival. Solo para ver cómo saltaba por un agujero en la pared del estadio, llevando a Naruto cargado sobre sus hombros como si no pesara nada, seguida muy de cerca por un perrito de pelaje claro que movía la cola con determinación. Dudé un momento. Mis ojos intentaron procesar lo que estaban viendo, pero no tuve tiempo para pensar cuando vi a Shikamaru seguirlos, con las manos en los bolsillos y esa expresión de fastidio perpetuo que lo caracterizaba. Mierda. No había tiempo para entender lo que pasaba. Simplemente me levanté, estirando las piernas entumecidas, y salí corriendo tras ellos. Subí las escaleras de dos en dos, pasando junto a Kakashi, con su máscara y un ojo apenas visible, y Gui-sensei con su ridícula ropa verde ajustada, cuyas cejas parecían orugas peludas. Ninguno de los dos me detuvo, así que supuse que no me veían como un estorbo para lo que ese grupo estuviera por hacer. Salté a la rama más cercana, sintiendo la corteza áspera bajo mis sandalias, e inicié la persecución. Pero me resultó difícil mantener el ritmo por la velocidad que estos tres llevaban. ¿Incluso Shikamaru? En mi mente no podía concebir que no pudiera alcanzar a esos tres. Shikamaru era perezoso, y sin embargo, estaba casi fuera de mi alcance visual. Pero eso no importó cuando tuve que detenerme en seco. Un grupo de 8 o más desconocidos apareció de entre los árboles, avanzando en formación apretada. Logré evitar revelar mi posición, agachándome detrás de un tronco ancho y conteniendo la respiración hasta que pasaron. Sus ropas eran oscuras, funcionales, sin ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Tuve que esperar un poco, contando hasta 30 en mi cabeza, para poder seguirlos a una distancia segura. Tuve que ir por el suelo, entre arbustos y raíces, para no hacer ruido en las ramas. Empecé a dudar de seguir con toda esta situación o de volverme a un lugar más seguro, donde hubiera otros ninjas de Konoha. Consideré usar las técnicas de mi clan para ver todo desde un lugar seguro, transformándome en un ave pequeña que pudiera sobrevolar la zona sin ser detectada. Pero había dos grandes problemas con eso. Mi cuerpo real quedaría desprotegido, inerte como esos espectadores del estadio, y en el cuerpo de un ave no podría hacer nada más que observar. ¿Dónde estará Asuma-sensei? Supongo que estará con Kurenai, me dije, tragándome mi propia desesperación mientras seguía corriendo hacia lo que parecía un enfrentamiento sumamente peligroso. El sonido de los pasos se había detenido más adelante. Me acerqué con lentitud, pegándome a los árboles, midiendo cada respiración. Lo último que esperaba era ver a mi perezoso compañero, de pie en medio del claro, con las manos formando el sello característico de su clan. Sombra tras sombra, su técnica se extendía como tinta sobre el suelo, atrapando a todos los sospechosos en una red de oscuridad inmóvil. Y no. La voz de mi compañero fue tranquilizante de escuchar, como un ancla en medio de la tormenta. Salí de mi escondite, apartando las ramas que me habían ocultado, para ver mejor la situación. Shikamaru me miró con sus ojos cansados y luego desvió la mirada hacia el grupo inmovilizado. ¿Sasuke es un tonto? Oye. ¿Qué fue eso? ¿Por qué insultas a Sasuke de la nada? Pregunté, con una mezcla de confusión y molestia. Pero en el fondo, mientras el sonido de las luchas seguía retumbando a lo lejos, supe que aquella no era una conversación que pudiéramos terminar. ¿Realmente eres tú? ¡Qué alivio! Por un momento pensé que fueras un enemigo disfrazado, pero nadie excepto las descerebradas de esta aldea reaccionaría de esa manera. La voz de Shikamaru llegó hasta mí con ese tono cansado y burlón que también conocía, ese que usaba cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por un momento, un instante brevísimo en el que sentí como la sangre me ardía en las mejillas, quise golpearlo hasta matarlo. Mis dedos se crisparon alrededor del aire vacío, imaginando el impacto de mi puño contra su mandíbula desgarbada.
Pero no era idiota. Sabía que si lo golpeaba, si me dejaba llevar por la rabia que él mismo había provocado con tanto esmero, esos sujetos inmóviles se liberarían. Las sombras que los ataban se desharían como hilos mojados, y entonces estaríamos los dos solos contra 8 enemigos cuya procedencia ni siquiera alcanzábamos a adivinar. Algo me decía que el perezoso de Shikamaru había tomado eso en cuenta antes de abrir la boca. Había calculado cada palabra, cada pausa, cada inflexión de su voz para poder insultarme sin que yo pudiera golpearlo. Y odiaba admitir que le había funcionado a la perfección. «Rápido, mata a estos sujetos», dijo, y esta vez su voz había perdido todo rastro de burla. «No puedo aguantar mucho usando este jutsu». Suspiré, dejando escapar el aire por la nariz con un silbido casi inaudible. Me di por vencida con mi pequeña venganza, al menos por ahora. Sus dedos, formando el sello, temblaban ligeramente. No era solo cansancio, era el límite de su resistencia. Así que ascendí, una sola vez, y caminé lentamente hacia los sujetos atrapados. Mis dedos buscaron por inercia el kunai de emergencias que siempre cargaba en la funda del muslo derecho para situaciones como esta. El metal estaba frío contra mi palma, reconfortante en su peso familiar. La hoja, corta pero afilada, reflejó un destello de sol que se filtraba entre las copas de los árboles. Me posicioné frente al enemigo más cercano. Sus ojos estaban abiertos, paralizados por la sombra de Shikamaru, pero en su interior podía ver el miedo. Un miedo líquido, retorciéndose detrás de sus pupilas inmóviles. No podía mover un músculo, pero sabía lo que estaba a punto de suceder. Lo sabía tan bien como yo. Perforé con mi arma su garganta con un movimiento lento y deliberado. La hoja entró justo al lado de la manzana de Adán, deslizándose entre las capas de piel y músculo como un cuchillo caliente en mantequilla fría. Giré el filo con un movimiento seco, asegurándome de cortar la yugular para que muriera desangrado. La sangre brotó caliente, salpicando mis dedos y la manga de mi chaqueta. El olor ya me resultaba familiar. Metálico, dulzón. Se me quedó pegado en la garganta. El hombre no emitió un solo sonido. Pero vi cómo la luz se apagaba en sus ojos, lentamente, como una vela que se consumía hasta el último gramo de cera. Me aparté, respirando hondo. Faltaban muchos más. Y el tiempo, pensé mientras me secaba el kunai en el muslo del caído, seguía corriendo en nuestra contra. Entonces me preparé para volver a hacer lo mismo. Incluso con toda la preparación psicológica y la experiencia que había acumulado hasta el momento, seguía siendo difícil ver esa mirada. Algo dentro de mí se retorcía cada vez, como un animal herido que se niega a morir. Pero no había forma en que me detuviera hasta que el último estuviera frío en el suelo. ¿Eran ellos o nosotros? Esa era la única verdad que cabía en aquel claro de tierra empapada. Así que no importó añadir 9 muertes más a mi lista de cuerpos. No era momento para hacer balances morales. En poco tiempo, un enorme charco de sangre se había formado en el piso del claro. El líquido oscuro se extendía lentamente, buscando las grietas entre las piedras y las raíces, formando pequeños ríos que se unían entre sí. El olor era denso, casi sólido, y se me pegaba en la garganta como una capa de grasa. Vi cómo los 9 cuerpos yacían en el piso sin vida, algunos con los ojos aún abiertos mirando hacia un cielo que ya no podían ver. A mi espalda, escuché el suspiro aliviado de Shikamaru, que se dejó caer sobre la hierba para descansar, con los brazos extendidos en cruz y la mirada perdida entre las nubes. Normalmente le habría gritado por ser tan perezoso, por tumbarse en medio de una zona de guerra como si estuviéramos en un picnic. Pero el día de hoy, reconocí con un nudo en la garganta, se lo había ganado. Voy a delatarme, dije, limpiando el kunai en la hierba, para ver si los demás están bien. Ni pienses que te seguiré, respondió él sin siquiera girar la cabeza. Ya hice mucho por hoy. No dije nada. No había nada que decir. Simplemente continué con mi camino, internándome de nuevo entre los árboles con el kunai aún húmedo en la mano. Sabía que ir sola era un peligro. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada ruido podía ser el preludio de una emboscada. Pero no podía dejar solos al equipo de Sakura en una situación como esta. No importaba lo grosera, egoísta, mala, chismosa y fastidiosa que pudiera llegar a ser. No había forma de que la dejara sola en una situación como esa. Había tardado mucho en terminar con esos sujetos, 9 muertes requieren su tiempo, incluso cuando los enemigos no pueden moverse, así que no había forma de que pudiera saber dónde se encontraban realmente Sakura y los demás. El sonido de las peleas se había dispersado, y ahora solo llegaban ecos confusos desde distintas direcciones.
Por lo tanto, me dirigí rápidamente hacia la zona de combate más cercana, aquella de donde habían provenido los últimos estruendos, esperando acertar y no terminar en medio de otra pelea en la que estuviera en inferioridad numérica. Estaba a punto de llegar al borde de un claro nuevo, con el corazón latiéndome en las sienes, cuando una rana gigante apareció frente a mí repentinamente. El impacto me dejó sin aire. Reaccioné rápidamente, frotándome la boca con el dorso de la mano y escupiendo al suelo como si pudiera deshacerme de la sensación. ¿Una rana? Es una rana. ¿Por qué hay una rana gigante en medio de la aldea? Le susurré con la voz rota, mientras el sonido de las explosiones seguía retumbando a lo lejos e intentaba recuperar la poca dignidad que me quedaba. Para mi mala suerte, choqué contra el sapo del mismo modo que lo habría hecho contra cualquier otra pared. Extendí los brazos para amortiguar el golpe, usando chakra intentando evitar caer al suelo. Terminé aferrándome a ella como si me fuera la vida en ello cuando la rana saltó hacia atrás. Mis dedos se clavaron en su piel rugosa, resbalando por la mucosidad, y tuve que escalar rápido por su espalda, usando cada pliegue y cada verruga como apoyo, para evitar que los árboles enormes sobre los que caería me aplastaran al descender. El viento me azotaba la cara, las ramas me arañaban los brazos, y el mundo se convertía en un borrón verde y marrón a mi alrededor. Cada aterrizaje sacudía mis huesos y amenazaba con soltar mi agarre. Finalmente, encontré la oportunidad de bajarme mientras la rana estaba distraída, peleando contra el ichibípero que ese momento solo podía describir como una criatura de arena que emergió del suelo con brazos enormes y una boca que parecía un abismo. Pensé en correr en dirección contraria y buscar un refugio donde mi corazón dejara de latirme en la garganta. Pero fue justo en el momento en que saltaba hacia la rama de un árbol cuando vi un mechón rosa entre las hojas. Un color familiar, un color que conocía desde la infancia. Así que me dirigí en esa dirección lo más rápido que mis piernas me permitían, saltando de rama en rama con una determinación que no sabía que tenía. Sakura. 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 Grité. Gritar el nombre de una compañera tan fuerte y de forma tan descuidada era un suicidio en medio de una lucha a muerte. Cualquier enemigo en un radio de 100 metros sabría ahora mi posición. Pero no me importaba. La palabra salía de mi boca como un conjuro, como si nombrarla pudiera protegerla. La escena que encontré era de caos absoluto. Aquellas dos criaturas estaban peleando con ataques tan grandes que simplemente era absurdo que ninguna me hubiera golpeado a pesar de todo el daño que dejaban a mi alrededor. Árboles partidos por la mitad, cráteres humeantes, grietas que se abrían en el suelo como heridas recién hechas. Pero después de unos momentos de esquivar escombros y agacharme detrás de troncos caídos, finalmente llegué a mi objetivo y confirmé que mi corazonada había sido cierta. Sakura estaba allí, inconsciente, atrapada dentro de alguna clase de prisión de arena. Sus brazos colgaban flácidos a los costados y su cabeza se inclinaba hacia adelante como la de una muñeca rota. Pero hasta donde podía ver, estaba en buen estado. Respiraba, no tenía heridas visibles, y su rostro conservaba ese color rosado que la caracterizaba. Un alivio tan intenso me recorrió las piernas que casi me desplomó. Entonces, una gran nube de humo apareció en la cercanía y por primera vez en un rato, tuve que estar atenta a mis alrededores. Mis ojos recorrieron el paisaje destrozado, y me di cuenta de que Temari, una enemiga en ese momento, estaba a unos 500 metros a mi izquierda, de pie sobre una roca. Y Sasuke estaba a unos 100 metros a mi derecha. Ambos estaban mirando en la misma dirección, hacia la nube de humo. Fue ahí cuando aquel humo se esfumó lentamente, y me dejó ver al mismísimo Kurama aparecer frente al monstruo de arena. 9 colas ondeando como serpientes furiosas. Unos ojos que ardían con un odio. Mi mente solo podía procesar una cosa. Tenía justo enfrente a la criatura de la que tanto había escuchado en susurros de adultos, en leyendas que se contaban para asustar a los niños de mi generación, en los archivos sellados de la biblioteca del clan. Solté el kunai con el que pensaba liberar a Sakura, y el metal hizo un ruido sordo al golpear contra la madera de la rama. En mi mente, solo una expresión pudo escucharse, clara y fría como un epitafio. Es el fin. Aquí moriré. Cuando por fin me había dado por vencida, cuando había resignado mi alma, el Kyuubi estalló en otra bola de humo. Tan repentino como había llegado, desapareció, sin dejarme envolver bien por el sentimiento de temor. Dejando ver nuevamente al sapo en el cual había estado montada hacía unos momentos. No pude reaccionar cuando un mechón rubio saltó desde la cabeza del sapo, lanzándose al vacío con un grito de guerra que reconocería en cualquier lugar, y atacó a otro mechón rojo. Me di cuenta, entonces, de que era Naruto.
quien estaba atacando al chico loco de la arena llamado Gaara. Su puño conectó con la cara del pelirrojo, y por un instante, el tiempo se detuvo. Vi cómo Naruto miraba hacia la dirección en donde Sakura estaba atrapada antes de continuar su ataque. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Hizo que volteara hacia la única otra persona inconsciente en el lugar, Sakura, y sentí algo extraño en el pecho. No era preocupación. Era enojo. Porque a pesar de que era Naruto quien lo estaba haciendo, alguien le estaba dedicando una victoria a Sakura. Y ella estaba inconsciente. No podía verlo. No podía agradecerlo. No podía sentir ese calor de ser elogiada de esa manera. Mierda, pensé mientras apretaba los puños. Te dedicaron una victoria antes que a mí. No es justo. Al final, tanto el sapo desapareció junto al monstruo de tierra, fundiéndose en una nube de humo que se llevó consigo a ambas figuras. Las vi caer desde lo alto, girando en el aire como hojas secas, hasta que sus cuerpos se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo que sentí en los dientes. No esperé a ver si se levantaban. Corrí hacia ellas, esquivando piedras y raíces, con una sola idea fija en la cabeza. Hasta donde sabía, la pelea no había terminado, y era probable que tuviera que tomar al Uzumaki para volver por la chica inconsciente atrapada en ese árbol y escapar de allí antes de que llegaran refuerzos enemigos. Se me olvidó mi kunai, me di cuenta por mientras corría, sintiendo el peso de mi propia estupidez. ¡Qué fastidio! No hay tiempo para volver. Tengo que llegar antes que la otra chica rubia. Noté de reojo a Sasuke dirigiéndose hacia donde Sakura había estado atrapada. La prisión de arena empezaba a deshacerse, grano a grano, formando pequeños chorros que caían al suelo. Sakura se inclinaba peligrosamente hacia el vacío, a punto de desplomarse. Si no fuera porque intentaba ser profesional en todas mis misiones, hubiera vuelto para evitar que ella fuera rescatada por Sasuke. Pero ya era tarde para eso. Mis piernas ya me habían llevado en dirección opuesta, hacia Naruto y el pelirrojo caído. Ni pienses que esto significa que te lo dejé, frente de Marquesina, le dediqué estas palabras mentalmente a Sakura mientras corría. Odiaba admitirlo, pero los entrenamientos de mi padre realmente eran útiles para evitar quedarse paralizada en los momentos más críticos. Mientras otros aún procesaban la aparición y desaparición del Kibi, yo ya estaba en movimiento. Así fue como llegué junto a los dos idiotas inmóviles. Naruto, temblando sobre el cuerpo del pelirrojo, y el chico de la arena, inconsciente a sus pies. ¿Estás bien, Naruto? Pregunté, agachándome a su lado y posando una mano en su hombro. Su camisa estaba rasgada y tenía un corte en la mejilla, pero sus ojos, aquellos ojos azules que siempre habían mirado al vacío, ahora miraban algo que yo no podía ver. ¿Y no? Su voz sonó confusa, ronca, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Qué haces aquí? Rescatando tu trasero antes de que te maten, respondí con un tono más duro de lo que sentía. ¿Realmente nadie te enseñó que nunca debes pelear hasta quedar inmóvil? Si yo fuera una enemiga, simplemente te mataría. En ese momento lo levanté, pasando su brazo sobre mis hombros para ayudarlo a sostenerse. No dejaba de ver al chico pelirrojo que yacía en el suelo, en ese momento era más peligroso de lo que ustedes podían imaginar. Me miraba con unos ojos que tenían odio y cansancio, había en ellos una intensidad tan fría que sentí escalofríos recorriéndome la espalda, desde la nuca hasta los talones. No quería dejar a alguien tan peligroso vivo. Iba contra cualquier código ninja que existiera, contra cualquier manual de combate. Pero no me quería arriesgar a morir. Además, sus compañeros se estaban acercando rápidamente. Así que simplemente tomé a Naruto y eché a correr. Ahí es cuando desperté lo suficiente para darme cuenta que la cosa que estaba usando como mi calentador personal tenía respiración propia, haciéndome abrir los ojos y alejarme lo más rápido que podía. Lo que no fue rápido ya que el sudor de ambos había hecho que nuestras pieles se pegaran. Siendo las primeras palabras que vinieron a mi mente: esto es culpa del viejo pervertido por no pagar por una habitación solo para mí. Ese calentador personal no resultó ser otro que Naruto, el cual continuaba plácidamente dormido a pesar de estar descubierto al frío que hacía en la madrugada, haciéndome sentir asco al saber que tenía todo su sudor en mi rostro y mis manos. No era tonta como Sakura, que probablemente lo golpearía y dejaría a todos saber lo que sucedió, sino que lo cubrí con las cobijas y tomé mi ropa para tomar un baño. Nadie se enteraría de lo sucedido, pero eso no evitaba que sintiera vergüenza por la forma en que me había despertado.
Por suerte había logrado que él me volviera a prestar dinero para poder mandar lavar mis ropas de misión, así que con una vestimenta totalmente limpia finalmente podía quitarme la bata que el hotel nos había prestado para dormir. Poniéndome lista para seguir buscando a nuestro blanco a pesar de que mis compañeros continuaban plácidamente dormidos. Capítulo 6. Tsunade. Finalmente, cuando encontramos el resto de la legendaria Sannin, nos dirigimos a toda velocidad a su ubicación, saltando por los tejados con el sonido de las sandalias de madera golpeando las tejas a toda velocidad. Habíamos escuchado estruendos a lo lejos por lo que no podíamos ir caminando normalmente. Incluso tuve que recordarle al chico corriendo a mi lado, que sacara un kunai para defenderse en caso de cualquier ataque. Esto comenzó una pequeña discusión que Jiraiya tuvo que terminar. Jiraiya lideraba el camino con esa agilidad impropia de su tamaño, mientras que nosotros intentamos seguirle el ritmo. Realmente era una situación extraña donde escuchamos una intensa pelea por un segundo, pero que se calmó tan rápido como inicio. Así que estábamos en una carrera contra el tiempo, buscando respuestas en un mundo que parecía desmoronarse a cada paso que dábamos. Cada salto nos acercaba más a un destino que yo, en ese momento, todavía no estaba segura de estar lista para un combate real. El camino hacia el lugar había sido tenso, solo nos encontramos con una muralla enorme que había sido reducida a escombros y un castillo que había sido destruido, siendo una cantidad de daño enorme para el tiempo que había durado el combate. No era idiota, sabía que no estaba a la altura para cualquier tipo de pelea que causara todo esto. Entonces vimos a un hombre corría hacia nosotros, aterrorizado, al parecer alguna clase de empleado de lo que sea que hubiera sido el edificio destruido enfrente de nosotros. ¡Hey! Ustedes deberían huir también. Jiraiya lo detuvo, preguntando qué había pasado, mientras que nosotros manteníamos la distancia. Con órdenes de huir en el peor de los casos. El hombre, con los ojos desorbitados, solo pudo decir: hay una bestia demoníaca ahí arriba. ¿Bestia demoníaca? Repitió Naruto, confundido, mirando por respuestas pero negué saber de lo que estaba hablando. El hombre estaba frenético, una serpiente gigante. Derrumbó el edificio instantáneamente. Jiraiya guardó silencio por un momento, procesando la información. Yo sabía a quién podía corresponder esa serpiente. Estábamos con un Sannin, buscando a una Sannin y el Sannin restante que restaba había atacado la aldea y matado el Hokage. Era el mismo conocido por usar serpientes para atacar. ¿Qué probabilidad había de encontrarlo aquí? Se giró hacia Naruto con una mirada sombría. Esta serpiente, es la misma serpiente que encontramos antes, en la aldea. Después de eso, mientras que Jiraiya intentaba rastrear la ubicación de nuestro blanco, yo escuchaba la espantosa historia de cómo Naruto y su equipo se encontró con Orochimaru en el bosque de la muerte. Al final la logramos ubicar en un restaurante bar cercano. Antes de llegar a esa taberna disfrazada de restaurante, el panorama era desolador. Toda la aldea ahora estaba llena de gente asustada por los sucesos del castillo, esperando que la pelea de los shinobis responsables se extendiera, al igual que Konoha tuvo algunos problemas antes de la invasión. Pero entrando en el local el ambiente era totalmente opuesto, de fiesta, olvidándose de todo fuera de sus tardos de cerveza. Mi padre realmente me va a regañar por entrar a un lugar como este. De pronto, el ambiente cambió con la voz de Jiraiya, amistosa y alegre llamando a alguien. Había sentido una presencia familiar. Tsunade. Me giré bruscamente, encontrándome con esa mujer con cabello rubio, teniendo que admitir que era una mujer muy bonita y para nada parecía de la edad que debía tener. Esta mujer solo pudo decir, Jiraiya. Sorprendida, a su lado una mujer de pelo negro, no era fea pero tampoco tan bonita como la mujer rubia. Finalmente te encontramos, dijo Jiraiya con una seriedad que no suele tener. ¿Esa chica es la persona que buscamos? ¿De verdad tiene 50 años? No es el momento, Naruto. Le dije entre susurros al ver que la mujer fruncía el ceño, preguntándome qué hacían ellos en un lugar como este. Nos sentamos a hablar, pero el aire se sentía pesado, obviamente todo podía terminar en una confrontación con esas mujeres. Bajé la mirada hacia mis manos entrelazadas sobre la mesa, nadie habló por tanto tiempo, que incluso pudimos pedir comida y esta llegó sin que nadie hablara. Hasta que la mujer habló. Hoy, me encontré con alguien que me trae malos recuerdos, confesó rápidamente sin ninguna pena. Jiraiya, captando la gravedad de sus palabras, se puso serio. ¿Orochimaru? ¿Pasó algo? En ese momento estaba sintiendo un escalofrío como nunca antes al confirmar mis temores. La mujer se miraba con angustia. Entonces intentó restarle importancia, nada importante, solo un pequeño saludo. Pero Jiraiya no era tonto.
¿Tú también, por qué has venido a verme? Él se inclinó, su rostro quedó a centímetros de ella y su voz se volvió solemne. Para decirte la verdad, la aldea de la hoja ha emitido una petición para que seas la quinta Hokage. La noticia cayó como un rayo, lo miré como si estuviera loco, Naruto incluso se atragantó con la comida. En ese momento intenté ayudarlo pero este apartó mi mano y exclamó el chico entre toses, Kouk, Kouk. La quinta Hokage. No podía creerlo ni tampoco yo, el tercer Hokage realmente se había ido y la aldea necesitábamos un nuevo Hokage pero esto era una locura, la Mu.